me da gusto que estés aquí. Iniciamos esta temporada. Muchas gracias. Hoy quisimos tener un programa con un invitado especial. Iniciar esta nueva temporada con una persona que, además de ser un gran profesional, es un extraordinario amigo y un ser humano que invaluable. Nuevamente aquí los modelos sobre la mesa. Tenemos el gusto de tener a un gran amigo, el doctor Guillermo Pérez Cortés. No voy a mencionar su currículum porque, bueno, ya muchos lo conocemos y no queremos tomar tanto tiempo, pero Memo, mi gran amigo, es especialista en ortodoncia y también es el director de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Memo viene regresando de Alemania, que ahorita nos platicas qué anduviste haciendo por allá. Decimos que los amigos se cuentan con los dedos de la mano. Yo no creo eso, yo creo que tenemos muchos amigos, yo tengo muchos amigos, pero sí, sin duda hay grandes amigos que son más cercanos. Por X causa terminan siendo más cercanos. Y Memo, pues muchas gracias. Ya habrá una anécdota de un famoso compita, pero ahora le diremos, doctor Guillermo, Memo, gracias por estar, gracias por darnos el honor de iniciar esta nueva temporada. Y pues seguramente nos platicarás, tendremos un programa muy nutrido y seguramente nos platicarás sobre tus anécdotas, porque nos tienes que platicar anécdotas. Entonces, sí, yo sí quisiera pedirte únicamente que tú te presentaras, que nos dijeras quién es el doctor Guillermo Pérez. Doctor Guillermo Pérez, Memo, compita, en el norte tenemos la cualidad de ser muy abiertos y creo que el término es lo de menos. Yo sé lo que ha sido la amistad con ustedes y con mucha gente del gremio, estoy muy agradecido. Yo inicialmente, les puedo platicar, hace muchos años, inicialmente yo quería estudiar cirugía maxilofacial. Y 2 semanas antes de venirme aquí a la Ciudad de México, a aplicar a la UNAM, a intentar ingresar a la universidad top de Latinoamérica y una de las mejores ranqueadas en el mundo, decidí cambiarme y aplicar a ortodoncia. Yo había trabajado con cirujanos maxilofaciales, mi tesis de licenciatura era sobre técnica quirúrgica de aumento de reborde alveolar con hidroxiapatita. Todo mi currículum iba encaminado hacia la cirugía. Y yo siempre he dicho que he sido una persona muy afortunada. He tenido la oportunidad, creo, y en la vida hay que estar en el lugar correcto y a la hora correcta. Y yo he sido repetitivo cuando me preguntan al respecto. Y creo que la mejor opción que pude haber tomado es haber aplicado ortodoncia. Es una área que creo, y ustedes no me van a dejar mentir, fuera del éxito que tú puedas tener económico y profesional, cuando uno se despierta todos los días a hacer algo que le apasiona, las demás cosas pasan a un segundo término. Y eso fue lo que me sucedió y me siento muy afortunado de haber tomado esa decisión. Por ahí, años después, hice el diplomado de cirugía ortognática después de haber tomado el curso con el grupo de ROT aquí mismo en UNAM, muchos años después de haber egresado. Yo egresé yo soy de la generación 92-94 de la especialidad aquí en la división de estudios de posgrado. Y bueno, en ese sentido y en muchos otros, creo que esta profesión a mí me ha dado muchas satisfacciones y puedo hablar de 1000 cosas buenas y muy pocas cosas malas que me han sucedido. Y creo que así nos ha pasado la gran mayoría, porque somos un gremio muy afortunado, un gremio muy unido, un gremio que congenia en el mismo sentido. Creo que eso es importante. Ahora, platícanos, dinos algo sobre cómo llega el doctor Guillermo Pérez al nivel gremial dentro de la universidad. ¿Cómo llegas a ser director? Híjole, una situación no planeada. Yo sí, cuando yo me fui, vine aquí a la Ciudad de México a estudiar ortodoncia. Yo me vine con una beca de un convenio UNAM-UABC, que fue realmente la que me permitió hacer la especialidad. En aquellos entonces, en aquellos tiempos no había
especialidades en el norte y noroeste del país. Eran los tiempos donde o te ibas a Jalisco, te ibas a Nuevo León o te venías a la Ciudad de México. Y las universidades no tenían en aquellos entonces, y empezaban algunas a tener algunos posgrados en sus unidades académicas. Entonces yo regreso en el 95, me incorporo, yo en enero del próximo año ya cumplo 30 años, pues yo digo que es mi segunda casa, que incluso paso más tiempo en la universidad, muchas veces que en mi casa, y eso hace a la profesión un poquito más difícil porque tienes que tener balanceada la vida. Yo siempre he considerado que la vida es un avión y en un ala está la parte académica, en otra la parte profesional, la parte social y la familia en otra parte. Cuando el peso se empieza a inclinar, el avión se viene abajo. Entonces creo que esa es una parte importante, porque tendemos a ser muy apasionados, como decimos, workaholics. Trabajo, y hay muchas cosas más allá y hay que aprender a balancear eso. Entonces, en el año 96, 97, 97 exactamente, no teníamos especialidades en la facultad. Yo quería devolverle a la universidad y hacer algo por la oportunidad que había tenido yo y haber tenido la fortuna de haber estado becado y haber tenido la posibilidad de hacer una especialidad. Entonces, por ahí iniciamos un programa que por ahí podemos tocar el tema más adelante. Iniciamos un programa de labio y paladar hendido en la universidad, con muchas carencias, porque la universidad, su esencia, no es tanto la responsabilidad social. Ahora sí, en aquellos tiempos no era tanto. Empezamos a trabajar cirujanos maxilofaciales, protesistas maxilofaciales, ortodoncistas, por ahí un cirujano plástico. Empezamos a hacer un grupo y formamos ese programa de labio y paladar hendido que si hacemos un conteo retroactivo, pues ya son muchos años del programa. Traemos un proyecto de iniciar, pero eso sería hablar de otro programa, un hospital de labio y paladar hendido, donde ya está la Fundación UABC, que es una fundación con reconocimiento internacional, participando en conjunto con nosotros. Porque hacer una fundación es un tema muy complejo, sobre todo por el manejo de los recursos. Y aquí estamos tomando un modelo que se tuvo del sector privado en Mexicali, donde ante el COVID, en menos de un mes se levantó un hospital COVID universitario, que ahorita tiene grandes planes la universidad con respecto al espacio, pero que ese espacio siga listo en caso de alguna otra situación que espero no volvamos a vivir. Y bueno, tomando ese modelo estamos trabajando, vamos avanzados, en donde vamos a involucrar sociedad, sector gubernamental, iniciativa privada, porque además no es un hospital de la Facultad de Odontología ni de la universidad, es una necesidad que tenemos en todo el noroeste del país de atención de estos pacientes. Entonces, por ahí a principios de los años 2000, vimos la necesidad de que ocupábamos tener especialidades en las universidades del norte del país, porque estaban muy demandadas y había mucha gente egresada de nuestros programas, no nomás de UABC, de todo el noroeste, en donde no tenían la posibilidad económica de irse de fuera. Y creo que teníamos ya la infraestructura y el capital humano preparado ya para poder iniciar. Y así en el año 2006, el primer programa de especialidad que me tocó a mí trabajar en el programa educativo, en la propuesta a través de consejo técnico que se aprobara por consejo universitario, y arrancamos en aquellos años la especialidad y tuve la fortuna de ser el primer coordinador del programa. Estuve más de 15 años en la misma coordinación y pues yo me sentía ahí muy a gusto porque pues iba a los congresos de ortodoncia, se me fueron abriendo caminitos. Como, no sé, en alguna ocasión alguien me preguntó cómo terminé la primera vez dando conferencias en Bangkok, por ejemplo, y empieza uno a retroceder en el tiempo y dice, pues lo mismo que les comenté hace rato, estar en el lugar correcto a la hora correcta. Pues yo me sentía, como decimos, como pececito en el agua, porque estaba en lo mío, en lo que me apasionaba, y bueno, pues se vienen los tiempos de cambio de director, y yo sentía que ya estaba en una zona de confort donde tenía que darle oportunidad a la gente que viene empujando fuerte, a la gente joven, y
que a lo mejor tiene otra visión diferente, porque nosotros pensamos que estoy haciendo las cosas bien, todo funciona bien, y después nos damos cuenta que pueden funcionar mejor, pero tienes que ser incluyente y eso es muy importante. Entonces, se vino el proceso, yo no tenía intenciones de participar en el proceso, más sin embargo, algunas pláticas incluso familiares, donde pues me iba a quitar más tiempo, pero tenía la oportunidad de ser el primer director egresado de la misma facultad. Conocía la facultad desde hacía muchos años atrás y además sentía yo que le podía aportar a la facultad cosas muy importantes. No quiere decir que si hubiera sido otra persona no hubiera tenido esa visión, pero a lo mejor hubiera sido una visión diferente, creo. Ese punto es importante y pues ya viendo yo mis años como docente, más mis años de edad, creo que era el momento correcto para haber participado. Se dieron las cosas y me da mucho gusto, no me arrepiento, todo lo contrario. Ha sido un camino complicado porque pues yo no había, fuera de la coordinación donde yo tengo 15 maestros, 8 alumnos, pues se maneja muy fácilmente, pero cuando llegas y brincas a 1100, 1200 alumnos, 150, 160 maestros, más administrativos, más gente de servicio, pues se torna más complejo. Y uno cree que el tiempo yo voy por el segundo periodo, estamos hablando de 8 años que culmino el próximo año, y uno dice, pues la curva de aprendizaje, tienes que tener una curva muy rápida de aprendizaje. Porque cuando uno entra como director de una institución educativa hay que empezar a trabajar el primer día y trabajar hasta el último día. Y eso a veces no es fácil, es complejo y tienes que estar con una mente muy abierta a esto. Y eso, a grosso modo, Pues qué padre, Memo. Y ya que cumples casi 8 años, ¿notas tú alguna diferencia? Y como es ortodoncista, nos estamos enfocando en la ortodoncia. ¿Notas alguna diferencia entre una facultad de odontología, posgrado de ortodoncia del norte, el centro y el sur? ¿Hay una diferencia entre las mismas o sientes que es más o menos lo mismo? Es más o menos lo mismo. Evidentemente hay diferencias por particularidades propias de cada facultad y de cada universidad. Y si hablamos en términos de universidades públicas con universidades privadas, pues también hay una diferencia. ¿Cuál es la dificultad en las públicas, por ejemplo, que son por periodos? En las privadas no, la cabeza y el coordinador puede durar muchos años y eso te permite desarrollar muchos planes. Y en las públicas a veces se te van quedando en el tintero los planes, por eso hay que trabajar. En cuanto a los programas educativos, cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, todos los programas a nivel nacional eran de 2 años. De ahí algunos programas cambiaron a 3 años, muy pocos. Si hacemos un recuento total, la gran mayoría siguen siendo de 2 años. Ya en aquellos años en Europa Erasmus te recomendaba brincar y en Estados Unidos a los 3 años en los programas. Y aquí se nos hacía complejo el tema porque decían, a ver, sí, ¿por qué 3 años como especialidad y no es maestría? De hecho, algunos programas que son de 3 años, es un programa de maestría con acentuación por cuestiones de ley de la Secretaría de Educación Pública en ortodoncia. Entonces, cuando trabajamos el programa, yo al momento de estar trabajando el documento de referencia, les decía yo, bueno, si el plan de los programas es brincar a 3 años, ¿por qué nos quedamos en 2? ¿Por qué no hacemos un programa 2 años y medio donde no brinque el tema de por qué no es maestría? ¿Por qué? Porque nosotros en la actualidad tenemos programa de maestría y doctorado, es decir, terminas la especialidad como presión áreas médicas, después vas a hacer tu programa de maestría 2 años y después vas a hacer tu doctorado 3 años. Tenemos muchas ventajas ahora en estos programas de maestría y doctorado porque, híjole, para nosotros que somos profesionalizantes clínicos, irnos 2 años más a hacer un programa de maestría y doctorado de tiempo completo, estamos hablando de 5 años, es muy complejo. Entonces, ahorita los programas que tenemos son profesionalizantes, son semipresenciales y eso permite que tú puedas desarrollar tu actividad, incluso tu proyecto de investigación en tu propio consultorio. Antes
era muy complejo esto. Ujú. O lo puedes hacer por investigación básica o epidemiológica, es decir, tienes 3 caminos por donde trabajarlo. Y creo que esta pandemia que pasamos y de que tanto seguimos hablando, nos dejó cosas muy positivas en la parte académica, donde ya aprendimos a trabajar en línea, a distancia, muchas cosas del área de la salud que antes no creíamos que era posible, porque en área de la salud, la parte clínica, o sea, no lo podemos hacer de alguna manera presencial en muchos sentidos, pero sí aprendimos a trabajar y la tecnología nos ha permitido trabajar de esa manera. Oye, Memo, y perdón que los interrumpa porque vas a decir algo. ¿Qué le dirías tú a un estudiante, no importa de qué parte de la República es, el que haga una maestría o que haga un doctorado? Porque, a ver, la gran mayoría, el volumen, se dedica a una práctica privada. ¿Qué beneficio tendría un especialista en ortodoncia que, como te digo, la mayoría es clínico, hagan una maestría, una investigación que puede aportar mucho para México, y yo creo que es algo bien importante? ¿Qué le dirías tú a un alumno? ¿Cómo lo motivarías para que lo hiciera? ¿Qué beneficios va a tener en su vida profesional? Yo creo que en todos sentidos, aquí entran beneficios en todos sentidos. Uno, yo voy a dar el ejemplo, yo me quedé con mis estudios de doctorado en la Universidad de Granada y ingresé al programa de doctorado, donde ya me decían, pues ya eres director, ¿como para qué quieres ser? Y es una meta profesional, personal, y creo que si queremos ser buenos clínicos, las cosas no las voy a aprender solo. La odontología y la ortodoncia ha tenido pasos agigantados, que me gustaría, que creo que podríamos tomar el tema, en donde no solamente va a ser tu grado de maestro o de doctor, porque sí en los programas, por lo menos en los de nosotros, hay gente que no están dedicados a la docencia y que quieren un programa de maestría. ¿Por qué? Porque eso te permite, caray, abrir una publicación y darte cuenta si está basada en evidencia, si no tiene sesgos, si el estudio bioestadístico fue el correcto. De otra manera, si somos simplemente clínicos, es muy probable que no tengamos esas armas para poder interpretar y saber opinar, porque es muy fácil opinar y decir, este producto sirve, o esta técnica en ortodoncia. Y a ver, ¿cuántos casos has llevado de la técnica? Te dicen, ninguno. Es que me dijeron. Y es que el amigo del amigo comentó el respecto al tema. Y creo que en la vida, cuando uno opina al respecto de algo, es importante haber tenido la experiencia. Porque incluso no la experiencia de haberlo llevado, porque a lo mejor sí funciona, pero en mis manos no funciona lo que puede funcionar contigo, Nasibo, lo que puede funcionar contigo, Lorenzo. Porque, y lo hemos visto, cuántos ortodoncistas que toda su vida han trabajado con técnica 0 grados y, caray, mis respetos, claro, lo que hacen con las manos. Claro, entonces, claro. Creo que eso es importante. Y respecto a los que busca los planes de estudio al respecto con los del norte, y nosotros tenemos órganos acreditadores que nos miden un poquito el que trabajemos más o menos de la misma manera todos los programas, que son los órganos acreditadores, que es, por ejemplo, en el caso de nosotros de odontología es CONAEDO, que es de COPAES. Hay 2 órganos acreditadores, COPAES y ANIOES, aquí en el país. Y en los posgrados, en su momento, pues teníamos al PNPC, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, que la acreditación nos permitía que nuestros alumnos estuvieran becados. Yo espero, caray, este gobierno cruzo los dedos, que se vuelva a retomar la educación con seriedad y que realmente el dinero se aporte a los programas, que trabajamos por tener calidad, y somos muchos en la República que estamos reconocidos, y desgraciadamente se nos ha hecho muy complejos. ¿Por qué? Porque las universidades, los programas de especialidad son programas autofinanciables, que la gratuidad que nos está pidiendo el gobierno es muy complejo, porque yo no puedo tocar recursos de licenciatura. Entonces pone uno las cosas en la balanza y afecto a mis alumnos con la beca o subsisto con el programa, porque aparte de mi ingreso propio es con lo que yo estoy equipando, y la tecnología pues sabemos que en nuestra área cuesta, y sobre todo con las cosas nuevas que vienen saliendo. Y los programas pues tenemos que hacer
Las reuniones que tenemos en las federaciones, en la Asociación de Ortodoncia, nos permite trabajar en conjunto para que mejoren los programas, porque estamos para ayudarnos unos a otros en este sentido. Y tenemos que ir pensando en hacer cambios en nuestros planes de estudios, porque hablamos de la parte digital y vemos planes de estudios, no hay materias. Nosotros que hemos hecho, tenemos en las optativas uno que dice otras materias, y eso nos ha permitido irnos involucrando, pero ir palomeando qué materias tenemos que involucrar en nuevos planes de estudio. Y eso no lo tenemos nada más nosotros, creo que es una situación generalizada en todos los programas de la República. Por eso es importante tener esta comunicación, por eso es importante estos programas, porque creo que de aquí pueden salir muchas cosas positivas. Pero fíjate, hay algo, y algo, queridos amigos, doctores y doctoras y público en general, que quiero comentar. Y no porque esté el doctor Guillermo Pérez, no porque esté aquí lo voy a decir. A ver, tú eres un gran motivador, y ahora entiendo cómo llegaste a la dirección, cómo te has mantenido. Nací, eres profesor de la UABC. Yo soy profesor de la UABC. Podemos presumir y sentirnos así. Y quizás esa sea la diferencia entre posgrados del norte, del centro y del sur. Yo siempre he dicho, hay quien vive para la educación y hay quien vive de la educación. Y ven, nos hemos encontrado, tú has visitado muchos posgrados, yo he tenido el orgullo y el placer de visitar muchos posgrados del país, y nos damos cuenta que no todo se mide igual, no todos tienen la misma perspectiva de ayudar a los alumnos. Y tú lo dices, él acabas de llegar, te acabas de bajar del avión y de ahí vienes para acá, y vienes desvelado, cansado, con cambios de horarios, todo lo otro, pero sin embargo dijiste, yo estoy ahí y estoy ahí muy temprano. Bueno, más o menos temprano, porque no llegaste tan temprano, aquí te estuvimos esperando. Pero bueno, eres un excelente motivador. Dices, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo lo he vivido en carne propia, esa motivación, esa facilidad que nos has dado de hacer investigación, trabajos, clases, estar con los alumnos. Y eso es lo que te ha llevado. Justamente por eso quise yo preguntarte, ¿cómo llegas a ser director? Y ahora lo entendemos. Porque no paras. Estás buscando constantemente qué hacer, cómo renovar, cómo llevar nuevas filosofías, nuevas formas de pensamiento, qué hacer para que el alumno esté mejor. Fíjate, respecto a eso, Lorenzo, yo creo que nosotros, hablando de los afortunados de ser ortodoncistas en general, pero los que somos doblemente afortunados de poder salir, no nada más en México, ser profesores invitados en otros países, te permite obtener información bien interesante, porque tú aprendes a decir, esto no lo quisiera yo en mi programa, pero quisiera esto, y eso te permite tener otra visión. Coordinador, director y ortodoncista que no sale de su consultorio, que no sale de su universidad, de su cubículo, que no sale de la oficina de director como director de odontología. Hay muchas cosas más allá de la puerta o del cerco para afuera, y eso es bien importante. Yo mando a mis alumnos a movilidades y lo primero que me tienen que entregar regresando es una presentación. ¿Qué fue lo que les gustó del lugar en donde estuvieron? ¿Qué les gustaría implementar en su facultad o en su posgrado o en la maestría o en el doctorado? Y eso te retroalimenta y te dice, vamos bien encaminados o vamos por este lado, nos falta bastante. Y eso te aporta mucho y eso es importante. Y además no es nada más lo que yo veo, también hay que tomar en cuenta lo que ven mis maestros, lo que ven los alumnos, los residentes, los alumnos de maestría y doctorado. Ya eso iba, Memo. ¿Tú consideras importante, y más que eres director de una facultad, primero un intercambio entre universidades en México y la otra hacia afuera? Yo creo que es muy enriquecedor el poder tener una situación así. Existe, sobre todo en México, a ver, estamos hablando de México, hemos vivido muchos cambios, para muchos ahorita esta nueva tendencia de gobierno, pues algunos nos sentimos confundidos, con miedo. Ya dijiste tú algo de la educación que a nivel general sentimos que se ha descuidado un poco.
Pero regresando al intercambio, ¿ustedes lo tienen o qué debería pasar para que hubiera más intercambio con el objetivo de mejorar cada posgrado? Fíjate que nosotros tenemos convenios de colaboración con muchas universidades de aquí del país, en donde los convenios han sido muy interesantes porque de aquí derivan publicaciones en red, artículos publicados, investigaciones, proyectos de investigación, y es muy amplio el catálogo de programas. Hablando de ortodoncia en específico me voy a enfocar porque es en parte de lo que estamos hablando, no tanto de programas, más sin embargo lo tocaré el tema. Y es bien, nos aporta a nosotros bastante. Ellos llegan con buenos, nos dicen, este maestro invítelo, es un profesor invitado que vale la pena, nos hace falta en nuestro programa, y de aquí ha derivado de muchos maestros invitados, como en el caso de ustedes, que a distancia participan con nosotros, así como muchos otros más. Y esto nos permite diversificar la opción académica que tenemos con esos maestros. No quiero nombrar programas porque a lo mejor omito alguno, pero son programas que nos han aportado y hemos trabajado. Yo te voy a dar un ejemplo. En pandemia, el de los primeros programas que abrimos, práctica clínica, fue, sin temor a equivocarme, Universidad de Coahuila y Mexicali. Incluso abrimos antes que enfermería y medicina. Yo recuerdo que le dije yo al señor rector en aquel entonces, le dije, me preocupa la atención de especialidades, pensando yo como ortodoncista. O sea, voy a durar meses y meses sin atender a un paciente que tengo que estar viendo regularmente, caray, por lo menos una vez al mes, 2 meses al mes, si trae sistemas de brackets de autoligado, pero se me van a salir de control. ¿Qué voy a hacer al respecto? Y como le comenté yo, le dije, la mayoría de los maestros de la facultad en sus consultorios sí están trabajando. ¿Por qué nosotros como clínica de atención no estamos trabajando y ellos sí trabajan dentro de sus consultorios? Y me dijo, probablemente tengas toda la razón, nomás que hay una cosa, consígueme el permiso de la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué hicimos? Darnos a la tarea de consultar a la Secretaría de Salud. Habíamos tenido convenios de colaboración porque les prestamos los PCRs para pruebas, porque ellos no tenían capacidad. Nosotros eran aparatos que habíamos sacado a través de proyectos de investigación y que aportó como universidad precisamente para salir adelante con la situación tan compleja. El comentario que me hacen en la Secretaría de Salud y me dicen, no le veo ningún problema, me dijo, sabemos, nosotros como médicos sabemos que el odontólogo en cuestiones de bioseguridad trabaja mucho mejor que muchos médicos. Seguro. Y fue una situación que nos permitió reaperturar. ¿Y en qué repercutió? En que empezamos a tener alumnos de movilidad de muchos posgrados de ortodoncia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque eran alumnos que venían de programa de 2 años, que se iban a graduar y no habían tenido práctica clínica. Entonces, cuando empezaron a comunicarse con la coordinación de ortodoncia para ver si podían venir, recibe a todos los que se puedan venir, no tenemos inconveniente en esto. Y eso es la parte importante, hablando de movilidad, del beneficio que tuvieron, porque estos muchachos trotaron 1 mes con nosotros y tuvieron la oportunidad de trabajar con pacientes, cosa que no habían tenido por situaciones de pandemia. Entonces, ahorita, regresando del viaje de Alemania, iban directores de otras facultades y de otros países. En el momento, venía yo acompañado por uno de mis coordinadores, solicité los borradores de los convenios macros generales que se firman a través de rectoría, una carta de intención que te permite tener un lapso de 6 meses para empezar a trabajar, y las cosas no hay que darles largas, creo que tienen que ser en el momento. Entonces yo dije, estábamos en el restaurante, en el rato libre, comiendo y cenando, y yo mandando, pidiendo información, con una diferencia de 9 horas a Mexicali, o trasnochando, o desvelando gente, o levantándolos muy temprano, para precisamente hacer las cosas. Y de esta salida que no se tenía planeado, por lo menos tenemos 5 o 6 cartas de intenciones, algunas nacionales y 4 fuera del país. Entonces, creo que las movilidades son bien importantes y necesarias. Eso nutre a los muchachos. Además, les aprenden a valorar la identidad como universitarios que tienen.
¿Por qué? Porque yo sí recuerdo en la UNAM, a mí el Puma me lo pusieron bien plasmado. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Que el cimarrón, y yo siempre lo he dicho, el cimarrón yo lo tengo aquí enfrente y el Puma también lo traigo. Y esa identidad universitaria es muy importante, porque esa gente egresa y es gente que siempre sigue buscando. Yo no quiero una universidad donde el alumno vaya y no vuelva a pararse en la facultad, porque la educación continua, creo que los que deberían de darla serían las mismas universidades, las mismas coordinaciones de educación continua y no cursos de fin de semana en consultorios dentales. Aunque hay que ser claros, hay muchos cursos que no son a través de universidades que bien vale la pena tomar, ¿eh? No quiero generalizar. Por cierto, me acaba de dar mi cimarrón, Me acaba de dar mi cimarrón y me lo puse aquí. ¿Hace qué fue? ¿Hace un mes? Me quité mi cimarrón de aquí. Lo puedo presumir, ¿eh? Este tiene que llevarlo a alguien que Memo, tenga puesto la camiseta. Y a ver, la tecnología está avanzando y tú dices algo muy cierto. Hoy mucha de la educación está controlada o por compañías, hablando otra vez de ortodoncia, o por compañías de ortodoncia, o por cursos que se hacen en consultorios, que habrá de todo, pero muchos tienen el fin económico y no tanto la educación. Y eso hay que hablarlo abiertamente. Hoy con la tecnología que tenemos, ¿no crees que debe haber ya un cambio y que pueda aprovechar el alumno? ¿A qué me refiero? Hoy, si yo tomo un curso o una plática en línea y que yo la puedo repetir las veces que quiera, a ver, no entendí esto, y que lo pueda volver a ver, o que lo vea, a lo mejor no dormí a las 12 de la noche y que pueda ver esa conferencia, ¿no crees que los sistemas educativos, aprovechando esto que tenemos y esta experiencia, deben de modificarse? A ver, obviamente hay muchas cosas que deben de ser presenciales, y regresando a esa motivación de una maestría, un doctorado, ¿no crees que se puede integrar? Porque mucho de eso a lo mejor lo puedes hacer en línea, y que le das la oportunidad al alumno a que lo pueda hacer en el momento que él quiera, y que puede ser, a ver, presencial, como le repito otra vez 10 veces lo mismo, y que se le puede quedar aquí mucho más fácil. Fíjate, me viene ahorita a la cabeza un poquito los recuerdos que yo tenía en pláticas con mi padre, y antes, el que no tenía posibilidades estudiaba por correo o a distancia, y siempre fue muy criticado y no bien visto, y creo que han pasado muchísimos años, y aún para mucha gente el hacer algo en línea es algo que no tiene calidad, y eso no es cierto. Ahí la tecnología te permite controlar una situación. Se nos viene la inteligencia artificial, donde ya los alumnos ya hay que buscar programas, así como antes, para ver si había hecho copy-paste, pues a ver si utilizó inteligencia. Hay muchas maneras de poder tener controlada una educación formal, aunque sea en línea. En la parte de la tecnología, yo lo he platicado y yo lo he dicho: el ortodoncista que no se suba al barco, a la parte tecnológica, a la parte del flujo digital, a la parte de alineadores, esté de acuerdo o no, porque muchos no están de acuerdo porque no se han querido meter, porque no han tenido la experiencia. Y ese es el típico del que hablamos hace rato, el que le dices, ¿cuántos casos has llevado? No, pues ninguno, o uno, pero pues no a través de quién lo hiciste, o por qué no te funcionó, o qué retroalimentación tuviste al respecto. Hablando de planes de estudio, ¿tenemos que incorporar clases de digitalización en la ortodoncia? Sí. Nosotros estamos haciendo al próximo mes una inversión de varios millones de pesos para todo el flujo digital, que me impacte no nada más en ortodoncia, que tenga las posibilidades a través de impresores, a través de softwares, a través de cualquier ExoCAD, PreShape, lo que ustedes quieran, y que le permita también al alumno no simplemente mandar, que sepa cuál es el proceso, cómo a través de un programa puedo iniciar un tratamiento de pocos alineadores, entender cómo funcionan los attachments, cómo funciona el sistema, para después él decir, ok, yo ya lo aprendí, pero ya con esta experiencia yo puedo interactuar perfectamente con los técnicos de la compañía y decir, no, esto no lo quiero así, yo quiero que me modifiques esto, me hagas esto.
Y si no nos subimos a este barco nos vamos a hundir. Y eso es lo que tienen que entender muchos ortodoncistas, que están negados a dar el brinco. Y si no damos el brinco, nos vamos a quedar de alguna manera ahí. Y estamos para aportarle a la ortodoncia, para ver las cosas buenas y para tener la experiencia de decir, esto funciona, pero tiene algunas limitantes, algunas limitaciones. Y yo pienso que esa es una de las causas por las que a lo mejor las compañías están tomando el control hasta de investigación. Hablando de alineadores, el que muchos posgrados de ortodoncia, desde mi punto de vista, no quieren salir de la zona de confort, y el alumno cuando termina, pues tiene que andar tomando cursos por otros lados para ir con esa ola que está creciendo. Como tú dices, muchos especialistas en ortodoncia, siempre ha habido una controversia en muchas cosas, ¿no? A ver, cuando salió lo de Straightwire, ¿no? Fue muy controversial. Luego el autoligado pasivo fue muy controversial. Hoy en día los alineadores y el flujo digital. Y la otra parte, también las prácticas están cambiando. La práctica odontológica, tú ya lo mencionaste, la inteligencia artificial. Hoy existen medios, y sobre todo en ortodoncia, y sobre todo con alineadores, que realmente ya no necesitas tener al paciente cada mes en el consultorio. Pero ¿sabes qué, Nancy? Me parece que ahí, a ver qué opinan, me parece que es el punto de quiebre entre lo que es excelencia académica y educación informal. Claro, eso obviamente es punto y aparte. Sin duda, se está dando, pero es que está creciendo la educación informal. Y puede ser culpa de las escuelas, puede ser culpa del gobierno, puede ser culpa del estudiante que quiere el camino fácil y dice, pues si por aquí me enseñan esto en un curso, con eso es suficiente. Entonces, esa ruptura, ese punto de quiebre entre la excelencia académica como debe de ser y entre la ortodoncia informal. Y ahí está el intermediario que termina siendo las casas comerciales. ¿Cómo controlarlo? Fíjate que ha sido un tema complejo. Nosotros tenemos años tratando el tema de escuelas informales, de cursos informales, y ha sido un tema difícil en donde finalmente, yo digo aquí, lo mejor que podemos hacer es nosotros no bajar la guardia, enseñar a la gente lo que es la educación formal, perdón, valga la redundancia del término, y decir, esto es lo bueno. Porque si yo me voy a dedicar a pelearme contra 1000 cuando yo solo, claro, y 2 puedo informar a la gente, o sea, hay que replicar lo que es lo bueno. Exacto. Porque a nivel de gobierno y a nivel de ley ha sido un tema complejo y lo sabemos. ¿Se ha logrado avances? Sí, pero es un tema complejo. Y te lo digo porque lo hemos vivido nosotros en el Estado. Hay cosas que podemos regular a nivel Estado gremial, pero si se contrapone con la ley federal, ya tienes un obstáculo. Entonces no puedes hacer grandes cosas, y eso lo sabemos todos los que nos hemos dedicado a esto, pero sí es muy importante que la información y decir, nosotros somos los que trabajamos bien, nosotros somos la universidad que hace las cosas como debe ser. Y es una situación que tenemos que aprovechar, porque hay gente que utiliza los medios digitales, a lo mejor no para cuestiones muy prácticas, pero tenemos ahí un nicho importante donde podemos nosotros darles difusión y no vayamos muy lejos. El estar aquí en este modelo sobre la mesa, pues es precisamente aprovechar la tecnología para darle a la gente información importante, que a veces no nos llega tan fácil, pero creo que es un trabajo complejo, nos va a llevar tiempo y sobre todo en áreas médicas somos muy celosos del trabajo. Hablaban así de sistemas de autoligado. ¿Cuánto no patearon los sistemas de autoligado durante muchos años? Y a ver, al día de hoy, ¿quién no pone sistemas de autoligado? Y a lo mejor los alineadores van a terminar perfectamente en lo mismo. Nada más que hay que cuidar que las compañías que venden o que dan cursos no abusen de esta situación. ¿Por qué? Porque pues el decir ya no ocupo estudiar ortodoncia, porque pues yo voy a las compañías y los que manejan todos los sistemas son técnicos. Entonces a lo mejor el técnico puede hacer mejor, no porque no tiene los conocimientos, que eso es lo importante. Pero es una tarea que nos corresponde a nosotros.
No, y es que, a ver, no, hasta ahorita no existe el bracket inteligente, el alambre inteligente o el alineador inteligente que haga las cosas por sí solas. Pero estamos viviendo un cambio tecnológico importante y siento que se le está dando cada vez menos énfasis a la parte diagnóstica, porque esa no lo puedes modificar. Y que trabajamos con un sistema estomatognático que involucra vías respiratorias, que involucra articulación temporomandibular, función, y que todo eso se puede obtener con la tecnología. ¿Qué consejo darías como director para que los posgrados y las universidades y ya lo hagan, ese cambio a sal de tu zona de confort, igual que el especialista en ortodoncia? Te voy a dar un ejemplo que me tocó hace pocos meses, en una reunión con maestros y ortodoncistas, en donde había una controversia, y te voy a hablar de un solo tema porque redundó en muchas materias, cefalometría. Y decían, ¿por qué queremos seguir enseñando ortodoncia como hace 30, 40 años? En donde el alumno tiene que tener su acetato y trazar todo a mano, cuando tengo sistemas digitales que tienen una precisión importante en cuanto y sobre todo con exactitud, que me va a permitir hacer el mismo diagnóstico prácticamente, pero de una manera más rápida y digital. Entonces, ¿qué le tengo que enseñar al alumno? Ok, yo estoy de acuerdo, anatomía radiográfica, digital o como sea, pero ¿por qué lo voy a tener 2 años y medio trazando a mano, y el último semestre como premio puedes trazar digitalmente? Y vamos a seguirlos enseñando igual. A ver, aquí hay que regresar y cambiar las cosas. Y es en todas las materias de la ortodoncia. ¿Por qué no lo invertimos los primeros 6 meses y de ahí pasamos a la parte digital? Otro ejemplo. Ese es un ejemplo de muchos, ¿eh? O lo estás enseñando a recortar modelos, que lo tenías que parar y no se muevan los modelos sobre la mesa. Y ahora viene todo digital. Y estás perdiendo tiempo en que inclusive materias básicas que debe de saber, y el alumno está perdiendo tiempo en hacer una cefalometría. A ver, que lo debe saber hacer, está bien, pero creo que los tiempos, si estás mencionando algo bien importante, deben de cambiar y enfocarse a que el alumno que sale egresado salga capacitado, pero como estamos en la actualidad. El ritmo de trabajo, el flujo de trabajo y los tiempos no son los mismos de antes. Y tenemos que verlo así. Vemos gente que decimos, o sea, a mí me enseñaron así tiene que ser, y no es así. Y son cosas que critican y dicen, ¿por qué en nuestros tiempos hacíamos esto y ahora ya no lo hacen a nivel educativo? Porque ya no son los tiempos, claro. Ya no es lo mismo. La gente, un chavo que entra a licenciatura ya te sabe agarrar un software en una computadora y con mucha facilidad, cosas que nosotros no aprendimos a hacer, porque empezamos con una máquina de escribir, si nos iba bien. Así es. Entonces, y tenemos que ser bien abiertos. Y fíjate, yo tengo algunos proyectos de investigación en conjunto con el Instituto de Ingeniería de UABC. Ingenieros están haciendo trabajos sobre nanopartículas aplicadas a través de alambres de ortodoncia. Están haciendo estudios de investigación sobre acetatos que se usan para alineadores. Y lo primero que me llamó la atención, y la Facultad de Odontología y los programas de especialidad, ¿por qué no están incorporados aquí? Entonces, si lo están haciendo fuera del área odontológica, dices, caray, aquí en la parte digital, tecnológica, tenemos que participar todos. Y los más interesados tendríamos que ser nosotros. ¿Qué hicimos? Incorporarnos a proyectos de investigación que estamos desarrollando de momento. Antes eso era un tema complejo, porque la parte de investigación en muchas universidades o clínicos es algo que decimos, no, es que la investigación no me interesa. Y creo que el conocer investigación y participar en esto te va a hacer mejor clínico, mejor práctico en mucho. Y por eso la pregunta de cómo motivas a un alumno a que haga una maestría y un posgrado, porque también los tiempos han cambiado. Y muchos dicen, a ver, es que yo no me interesa la docencia, o yo no sé hacer investigación. Ah, bueno, pues ahí está el cambio. Y incluso en las
instituciones de gobierno. Estos programas flexibles que te permiten no dejar tu trabajo de tiempo completo, te permite, porque a nivel institucional, un odontólogo, un especialista que trabaja en alguna institución de gobierno, los grados de maestría y doctorado les sirve para tener una mejor proyección de trabajo. Y antes no podían o no tenían interés en participar, porque no nada más es el que quiere estudiar o el alumno. Hay muchos odontólogos trabajando en otras entes de gobierno, que es gente que podemos impulsar a incorporarse y regresar a la parte educativa, volver a retomar esto. Y eso les va a servir porque le va a aportar a todos los programas dentales que tiene la Secretaría de Educación, el IMSS, el IMSS Bienestar ahora en la actualidad. Entonces, creo que hay mucho que trabajar, pero hay que aprovechar la comunicación digital que tenemos para informarlos. Oye, Antes tenía que ser una información a través de un póster, a través de un flyer. Ahora, caray, tenemos un mundo de posibilidades y hay que aprovecharlo para bien. Claro. Oye, me gustaría, si me lo permites, Nasib, hemos enfocado gran parte del programa al alumno. Y nos has hablado como director, como gente, administrador, porque sin duda el ser director también tiene que ser un buen administrador de recursos humanos y materiales. Háblanos ahora como ortodoncista, un ortodoncista de mucha experiencia, que ha pisado muchos foros, andas por todo el mundo. Yo quisiera en particular, yo sé que tú tienes unas inquietudes que ahorita se las harás ver, algo que vamos a hablar de articulación y de anomalías craneofaciales, tú quieres hablar algo de LPH, pero yo también quiero que nos comentes algo sobre por qué estamos teniendo tantos problemas de comunicación e intercomunicación con los cirujanos maxilofaciales. ¿Cómo hacer para que nuestros colegas, vamos a hablar del ortodoncista ya, el ortodoncista formal, el ortodoncista privado, donde dice, llegan pacientes que tienen que ser quirúrgicos y deciden no hacerlos quirúrgicos, pero el paciente que es quirúrgico sí o sí, en muchas de las ocasiones. Pero ¿por qué tenemos esa traba? Tú, Nasib, que tienes mucha experiencia en esto también, ¿por qué tenemos esa traba de comunicación para trabajar tanto a nivel privado, no tanto, como a nivel institucional? Yo lo veo muy diferente y no es en todos lados. Okay. Mira, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el Hospital Juárez, con el doctor Trujillo. Yo no creo que sea a nivel general. No dudo que haya sus excepciones, y ahorita nos dices, pero yo al contrario veo a nivel privado, obviamente no estoy hablando. Es otra cosa. Son experiencias desagradables. Yo que vivo en provincia, tengo que mandar al paciente a la Ciudad de México y dice, yo solo tengo acceso a tal o cual hospital. Sin duda, no son todos. Como dices bien, la mayoría sí son accesibles en cierta forma. Pero tú como una persona que ha rodado por todo el país. Fíjate que yo veo la situación muy similar a Nasib. Hace años yo veía una situación bien difícil, en donde trabajar inter y multidisciplinariamente era bien difícil. Y trabajar a distancia de consultorio, por lo menos en provincia, en Mexicali, hacer una clínica de especialidades, eran egos. ¿Y por qué tú vas a ganar tanto? Y vamos a ser socios. Y fue algo que nos costó trabajo. A muchos les costó amistades y sociedades. Afortunadamente en mi caso no hablo al respecto. Pero yo creo que lo importante es encontrar filosofía de trabajo. Si un cirujano quiere tener una buena relación de trabajo, tiene que tener una filosofía de trabajo como la que trabaja el ortodoncista. Igual nosotros, buscar a alguien que entienda el cómo trabajamos, qué filosofía tenemos. Si yo manejo X técnica, X manejo, que también lo tenga el cirujano. Eso sí es importante. Tenemos que trabajar a la par. Sin duda. Y el ortodoncista involucrarse también en el proceso quirúrgico, como también el cirujano involucrarse en el manejo ortodóntico, para que esto tenga un buen resultado. Por eso hemos llegado a tomar cursos de cirugía. Te voy a dar, ¿no? Nosotros ¿qué hicimos? No tenemos un hospital de momento para todos los casos de cirugía ortognática. Tenemos un quirófano ambulatorio, pero es básicamente el paciente entra y sale, que el 95% son niños de LPH. Entonces, buscar qué convenio tiene la Universidad A, Secretaría de Salud,
el Hospital General. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Hace aproximadamente un mes tuvimos una jornada de trabajo de prácticamente 2 días de quirófano, de 8 de la mañana a casi 12 de la noche. Ahí se operaron pacientes de cirugía ortognática, de las especialidades, algunos injertos de algunas otras como periodoncia y algunos retoques, labios y paladares, que no hubiéramos podido lograr, se nos van juntando porque no tenemos los espacios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a buscar al hospital. Y esto se hace un trabajo recíproco porque ellos no tienen cirujanos maxilofaciales. Entonces, ¿qué hacen? Toda la cirugía nos la mandan a nosotros y nosotros apoyamos al respecto. Okay. Nos manda Seguro Social y ellos nos mandan todas las tomografías porque ellos no tienen tomógrafo. Entonces, hacemos vínculo de trabajo y de esa manera pues trabajamos y se incorporan, en este caso, los cirujanos. Y eso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los posgrados y la comunicación entre, por ejemplo, la misma facultad, y estoy seguro que lo hacen y lo he visto en la de Baja California, en donde los alumnos de ortodoncia y los alumnos de cirugía maxilofacial tienen un intercambio y una comunicación para que hables el mismo idioma. Totalmente. Y lo entiendas, ¿no? Porque también hay temas controversiales, ¿no? Por ejemplo, la cirugía primero. Hay cirujanos que no les puedes ni mencionar, no, eso no puede ser. Que a final de cuentas, quien quieres que se beneficie es tu paciente, ¿no? Porque esta parte de la cirugía no podemos entender ortodoncia sin cirugía ortognática. No existe la ortodoncia sin cirugía ortognática. ¿Cuántos pacientes no nos llegan a la universidad o a la consulta privada que son quirúrgicos? Y un gran porcentaje, lamentablemente, sobre todo los privados, terminan siendo no operados. Y que en muchas ocasiones son fracasos, porque el paciente termina... En la gran mayoría. En la gran mayoría termina sufriendo. Yo eso, bueno, hay que tropezarse y levantarse. Me acuerdo de hace años, te decían, es que no se va a atender con cirugía, si no lo atiendes tú, se va a atender con otro. Y en el afán crea uno de ganarse un paciente, porque en lo económico no, porque pierdes. Es el paciente que va a seguir yendo. Van a pasar 3, 4 años, 5, y nunca lo vas a dejar bien. Y tienes que aprender. El paciente quirúrgico hay que saberle decir, o te atiendes con cirugía, si no, no te preocupes. Aquí a la vuelta, o aquí a media cuadra, vas a encontrar a alguien que te va a atender en las posiciones que tú quieres. Y ¿sabes qué ha sucedido con muchos pacientes? Y me ha tocado, regresan al tiempo. Y donde el procedimiento quirúrgico ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque se trató de compensar. Claro. Y el pronóstico para el paciente no es el mismo que tenía de haberse atendido eso. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que enseñarles a los jóvenes. O sea, no te vas a ganar nada. Te vas a ganar dolores de cabeza y va a ser el paciente que dice, está citado hoy, no quiero que venga, y es el primero que vas a tener ahí esperando que lo consuma. Y yo creo que también, a ver, las universidades tienen mucho que ver, las asociaciones también, yo creo que las leyes tienen que cambiar porque estamos cambiando. No voy a decir nombres ni compañías, pero hablando de cirugía, y esto sucedió en España, el que suba un conferencista y diga, si tú tomas mi curso, ya no tienes por qué hacer cirugía ortognática, sí, o ya no tienes que hacer extracciones. A ver, es un gancho, pero ¿cómo se atreve alguien a decir algo así sin una evidencia científica? Y que obviamente pues los cirujanos brincan, decir, a ver, eso no es posible, y los ortodoncistas con criterio y con base científica, pues también dice, a ver, esto no es posible. Pero otra vez, las compañías hacen crecer a un líder de opinión sin ninguna base científica y muchos ahí van, ¿no? Y dicen, no, pues voy a tomar ese curso porque entonces ya no tengo que hacer cirugía o ya no tengo que hacer extracción. Es la gran diferencia en malinformar a la gente y desgraciadamente muchísima gente cae y cree que es realmente correcto. Que algún procedimiento a través de estos sistemas te permita reducir el caso de cirugía en alguno que otro, yo estaría de acuerdo. La cantidad de extracciones, yo estoy de acuerdo. Pero eso que me digas, si tú haces esto, ya no vas a ocupar esto, caray. Desgraciadamente somos menos los que sabemos cómo son las cosas, porque aquí estamos 3, pero
aquí en la cuadra podemos encontrar aquí alrededor a muchos otros que piensan diferente. Entonces, creo que tenemos una profesión bien privilegiada. Totalmente. Y que también, si me lo permites, también hay un sesgo legal ahí. Porque el gobierno le ha permitido a las aseguradoras que nieguen el servicio de cirugía cosmética. Porque lo toman como una justificación o una necesidad estética, no funcional. Y la gran mayoría son funcionales. Entonces el paciente dice, bueno, doctor, si me opero, si me quiero operar, tengo mi seguro de gastos médicos. Van al seguro y el seguro dice, no lo aceptamos. Es una cuestión que nosotros, como gremio, pues en algún momento tenemos que exigirle al gobierno o a las aseguradoras, no sé cómo, pero que respeten el que una aseguradora cubra esos cargos, esos gastos. Entonces el paciente está desprotegido. Y nosotros vemos a veces la parte médica, la parte de la salud, pero creo que también tenemos que hacer un trabajo en la parte legislativa. Lo que decías, como gremio, presionar, hacer algo, y que o las universidades, no sé cuál sea el camino correcto. Yo recuerdo que una vez fuimos a la Cámara de Senadores y a llevar un proyecto y sí, gracias. Y ahí quedó todo. Yo creo que a nivel gremial tenemos que empezar en nuestras entidades, porque eso te permite poder lograr cosas positivas. Lo que le aporte al gremio, y no pensando que si el grupo ese o asociación, creo que la manera de aportarle es no se nos cierren las puertas. Si la puerta hay que patearla, si hay que tocarla, pero hay que seguir. Y afortunadamente en la parte política creo que ya hay mucha gente de áreas de la salud involucradas que entienden mejor el idioma que les queremos hablar. Y es un tema complejo porque pues, se vienen cambios de legislatura y se quedan las cosas en el tintero, los proyectos de ley, primero voy a sacar estos y después otros, y hay que saber cómo entrarle. Hay legisladores que no tienen ninguna iniciativa de ley, es decir, ya te la tengo yo, ven, vamos a sentarnos, pero hay que ir a buscar a la gente. Ellos no nos van a buscar. Exacto. Y no sentirnos defraudados, ni mucho menos, porque ahí es cuando las cosas se quedan. Creo que al contrario, eso nos tiene que enaltecer, a seguir adelante, a seguir, vamos. Pues el tiempo se nos está acabando esto. ¿Tienes una lista de nos preguntas? quedamos con muchas yo aquí tengo otra lista de preguntas que ojalá tengamos Sin duda. otra oportunidad de poderlo hacer. Memo, pues desde mi punto de vista te agradezco muchísimo. Ha sido increíble el poder platicar contigo estos temas. Espero no sea la única vez que estás acá con nosotros. Y a ver, por experiencia, aunque yo no soy de Mexicali ni estudié en la Universidad de Baja California, ha sido un honor y un orgullo trabajar con ustedes. Ya ves que hemos hecho artículos publicados y ahí le ponemos que somos parte de la universidad. Y ese ímpetu, esa situación que nos contagias ha hecho el que esto vaya adelante. Y pues desde mi parte, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero agradecerte también, pero antes, 5 preguntas que tú, si te quieres extender, pero no mucho, por favor, o si quieres darnos únicamente una palabra, lo que signifique para ti. Primero, Maribel. Familia. Ortodoncia. Pasión. Pacientes. Mi vida. Amigos. Amigos, pacientes, colegas, yo creo que es parte de la vida. Posdirección de la UABC. Seguir trabajando de cualquier trinchera. Son muchos años y el salir de algún lugar, siempre en la vida hay que tener la silla bien puesta, pero uno sentado con parte
trasero levantado y el otro puesto. ¿Por qué? Porque hay que saber cuándo levantarse y hay que saber hacia dónde. Y yo mientras le pueda aportar, yo por ahí estaré. Gracias. No nos da tiempo, no nos dio tiempo de terminar todo lo que quisiéramos platicar. Habrá Tenemos otro. que hacer la segunda parte porque el doctor Guillermo Pérez tiene mucho que decirnos. Es un extraordinario ortodoncista, es un trotamundos. Pero no me dejen plantados otra vez, porque platicaron que llegué yo medio tarde hoy, pero me habían dicho que entonces... Bueno, es que eso era fuera de... Tienes que decirlo en público. No, pues es que mi pecho no es bodega, tenía que soltar algo. Bueno, compita. Muchísimas gracias. Gracias. No, Gracias yo por encantado todo. de estar. Gracias por todo. Desvelado, Y, con jet lag y, No, y a la hora que sea, yo no. les dije que aquí estaba. con mucho Doblemente gusto. gracias. Y pues, amigos, no nos queda otra más que darle las gracias a nuestro extraordinario invitado. Es parte 1, tenemos que hacer parte 2 sin duda. Hay mucho que nos tiene que decir el doctor Guillermo Pérez. Gracias, nos vemos el siguiente capítulo. Hasta la vista. Gracias. Hasta luego, saludos. Gracias.